antes de ser un ministerio, es una manifestación de Cristo. Es Cristo el apóstol manifestándose. Cuando hablamos de lo apostólico, tiene que ver no solamente de un ministerio, como lo dije hace un momento, sino que tiene que ver con la manifestación de los diseños de Dios. Tiene que ver con lo que el cielo está hablando y que Él quiere establecer sobre la tierra. La iglesia necesariamente está fundada en el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas anuncian los diseños de Dios, los profetas ven el mundo espiritual, los profetas están entonizados con lo que Dios está diciendo y los apóstoles son los que vienen a establecer lo que ha sido dicho por los profetas. Es importante que la iglesia sea establecida en el fundamento de apóstoles y profetas y esto tiene un objetivo y este objetivo es el de establecer un edificio espiritual. Vamos a ver esto en la Biblia, en el libro de los Efesios, capítulo 2, y versículo 20, dice la palabra, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos aquí cómo el fundamento de la iglesia es primeramente la piedra angular, que es Cristo Jesús, y luego vienen apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas que van a revelar los diseños de Dios y van a permitir que podamos edificar correctamente. Pablo se llama a sí mismo perito arquitecto de parte de Dios. Dice, yo vengo como un perito arquitecto a establecer el fundamento. Y después de esto, ve a cada uno cómo sobreedifica. Porque después de este fundamento podemos poner muchas otras cosas para edificar el edificio de Dios. Entonces, lo que quiero puntualizar aquí es que lo apostólico y lo profético necesariamente tienen que ver con edificar y edificar un edificio espiritual. La iglesia necesariamente es un edificio espiritual. El problema es que venimos arrastrando una gran cantidad de religión, venimos arrastrando una gran cantidad de conceptos de este mundo y la gran mayoría de nosotros, si somos honestos, venimos de un concepto, de un contexto romano, venimos de la Iglesia Católica, venimos de principios religiosos y aún la misma reforma apostólica del siglo XVI se basó en una estructura, estamos hablando de edificios, se basó en una estructura que ya venía corrompida y Martín Lutero tomó principios de la Biblia, tomó principios que fueron la primera luz de una reforma, pero que el edificio, la estructura en la cual están contenidos todos esos principios sigue siendo una estructura romana. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con un problema tremendamente religioso, porque la estructura romana de la que venimos se opone radicalmente a la estructura espiritual del edificio de Dios. Entonces dice Pablo, yo como perito arquitecto vengo a establecer el fundamento, a poner la piedra angular que es Cristo Jesús, y después, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, es que podemos edificar un edificio diferente al edificio de Roma. Yo me he puesto a meditar muchas veces que cuando venimos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón y empezamos a edificar nuestra vida espiritual, en muy pocas veces he visto yo que la gente deshaga la estructura religiosa de Roma. Y entonces hablamos fundamentos como, y decimos, nos vemos el domingo en la iglesia. Esto, para empezar, ya es un fundamento totalmente equivocado, religioso y fuera de los rudimentos de Dios, porque la iglesia somos nosotros. Jesús quiere edificar un templo, quiere edificar una iglesia dentro de nuestro espíritu. Y Él pone, como dice Pablo, que Él pone el fundamento, pero pone la responsabilidad de edificar en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tomemos esta responsabilidad. La responsabilidad no es del pastor, la responsabilidad no es de los 5 ministerios edificadores que van a estar ayudándonos a levantar el edificio en nuestros propios
en nuestros propios corazones, en nuestros propios espíritus. La responsabilidad es nuestra. Vea cada uno cómo sobreedifica, porque en un mismo local, y lo voy a llamar centro de entrenamiento cristiano, más que iglesia, porque la iglesia es donde dos o más estuvieran reunidos, ahí está Jesús presente. Nosotros somos la iglesia. Tú, mi hermano, eres la iglesia. Yo soy la iglesia. No nos reunimos en una iglesia, sino que somos la iglesia. Y entonces, cuando decimos este tipo de frases como vamos a la iglesia, ya estamos corrompiendo el fundamento de Dios. Entonces Dios quiere edificar algo que sea espiritual y quiere que tú y yo tomemos la responsabilidad de edificar. Si yo estoy edificando bajo una estructura, y a lo largo del Congreso vamos a estar viendo cómo hay estructuras moradas del alma, como hay prisiones internas que nos llevan a un funcionamiento dentro de nuestra sociedad. Pero eso lo voy a dejar para temas más adelante durante este Congreso. Hoy me quiero enfocar simplemente al fundamento apostólico y profético. Entonces, primeramente es una manifestación de Cristo que viene a edificar el edificio de Dios, para que todo el edificio coordinado vaya creciendo para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, número uno, de esto deduzco que el ministerio apostólico profético necesariamente están enfocados al desarrollo de nuestro espíritu. La Iglesia de Roma está enfocada al desarrollo de nuestro intelecto, de conceptos, de principios, de cómo aplicar algunos principios de la Biblia en nuestra vida diaria, pero eliminan la posibilidad de que el creyente pueda crecer como una persona íntegra, como una persona llena del Espíritu. Siempre tiene que estar dependiendo de alguien más. En la estructura de Roma, el laico depende del padre o del sacerdote, como le llaman ahí en la Iglesia Católica. En la Iglesia Cristiana, el creyente va a depender del pastor. Esto es la misma estructura romana. Cuando hacemos que la iglesia dependa de los hombres, estamos cayendo en una estructura errónea. Por eso es tan necesario que vengan profetas y apóstoles para que podamos poner fundamentos firmes y que cada uno de ustedes puedan estar edificando piedras preciosas, oro, cosas maravillosas, perlas en tu vida espiritual, que tú puedas crecer como un edificio que depende del Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo profético anuncia los diseños, lo apostólico traza los diseños, dice cómo van a ser establecidos estos diseños. Por eso es que los profetas necesariamente tienen que caminar con apóstoles y los apóstoles necesariamente tienen que caminar con los profetas. Porque muchas veces vemos que en lo profético nos podemos ir a dimensiones tan extraordinarias, podemos encontrar en el cielo cosas tan maravillosas. Y voy a hacer un paréntesis dentro de lo apostólico para hablar de lo profético, porque es tan importante que la iglesia necesariamente tiene que ser profética. Dios no estableció la iglesia como está establecida Roma. Dios no estableció una iglesia en que un señor hablara desde un púlpito, todo mundo oyera y luego 6 días a la semana la gente continuara teniendo sus mismos problemas, sus mismas enfermedades.